Buenos días a todos. Hoy 23 de abril, Día del Bibliotecario Panameño, quiero enviar un saludo muy especial y afectuoso a todos los colaboradores de la Biblioteca Nacional y de las bibliotecas públicas adscritas al Ministerio de Educación. A este saludo de felicitación lleva un profundo agradecimiento por toda su dedicación y el trabajo tan especial que hacen. Hoy también es el Día Internacional del Libro, así que vamos a conmemorarlo con una lectura continua de una pieza de la literatura panameña publicada por el sello editorial de la Biblioteca Nacional. Muchos saludos a todos. Quiero mandar un mensaje de felicitación a todos los bibliotecarios panameños, especialmente a los que trabajan en la Biblioteca Nacional de Panamá y en la red de bibliotecas públicas. Para homenajear este día, la Biblioteca Nacional ha organizado una lectura virtual de 2 cuentos de la obra Faragual, del poeta panameño Carlos Francisco Chanmarín. La obra que hemos escogido para hacer la lectura es una edición de la Biblioteca Nacional que fue publicada en el 2017. Mes de diciembre, blancas nubes, ciclo azul claro. Al fondo, el sol encendido sumergiéndose en lejanas y ondulantes colinas espolvoreadas de luz. Sobre los potreros inacabables cunde el oro viejo. El panorama ancho de yerbales parece un océano caprichoso de plumas y de moños que se mecen bajo la brisa moribunda, a veces verde ocre y a veces de un castaño dorado. Cuando el viento cambia un poco y el sol agoniza, entonces la paja florecida se va tornando de color amarillento a rosa vieja. En este mar de hierbas el ganado pasa entretenidamente, se multiplica el bramido, muge dolorosamente el viejo toro, y en el horizonte crepuscular responden los terneros, cuyas siluetas graciosas son salpicadas de reflejos cegadores. El pajonal, entremeciéndose, doblega las cuchillas lanceoladas de sus hojas hasta rastrear el suelo. Cede el azul. El cielo cambia su camisa por una franela roja, amarillenta a trechos. Sombras azafranadas y parduzcas caen en las partes quebradas de las pendientes. La luz juega, sin embargo, en los perfiles de los cerros, altiplanos y montículos, como en las ramas de antiguos macanos y lagartijos. Poco a poco se va oscureciendo el potrero inmenso, bajo el suave aleteo de palomas que regresan a sus nidos y la música de millones de grillos veraneros. Es la faragua florecida de las grandes haciendas de ganados recortada contra un ciclo maravilloso. Cuando la estación seca avanza, entonces la faragua, reina de las hierbas, deja caer silenciosamente la semilla. Son pequeños y delgados estambres de color oscuro que se mueven como un pueblo de hormigas. Van cayendo a la pata del matojo. Al mediodía, con el calor, caminan, andan como animaluchos de un lado a otro. Más tarde serán recogidos por los peones para ser guardados en sacos y regados a su tiempo en nuevas superficies donde restallarán y millones de hojas nuevas poblarán las distancias de hierbas y más hierbas que harán de servir para el ganado. La hermosa faragua, bajo el atardecer, no solo es bella y candenciosa, sino que tiene un alto poder alimenticio para las vacas. De fácil crecimiento y reproducción, firme y siempre jugosa, se hizo presente e indispensable cuando las praderas de pasto naturales se agotaron. Los dueños antiguos de la tierra comenzaron a dar parcelas a los campesinos para que las dedicaran al cultivo arrocero, con el compromiso de sembrarlas de faragua una vez que obtuvieran la primera cosecha. Pero la faragua no solo es alimenticia, sino también temible. Aquellas rudas manos de los pobres labradores que echaron la menuda semilla en la tierra
iban a la vez cercando fatalmente su existencia de puñales que un día degollarían sus esperanzas humanas. Muy pronto, con el reventar de la semilla, quedaban encercados de potreros, y la faragua volaba con el viento poblando aquí o allá, mordiendo la buena parcela, castigándola vorazmente, apretando su arcilla, aniquilando sus negro humus, succionando su nitrógeno, en fin, devastando, porque allí, en donde el faragual hincaba sus raíces, jamás solía levantar otra verdura. La tarde fenecía. El ganadero, en su auto, junto al corral, ordenaba cosas a los peones y se detenía a mirar la vastedad de hierba salpicada de rayos de sol. Meneaba dulcemente por la brisa y sonreía con gran satisfacción. Arrebujados entre la boñiga del ganado y la miseria de las hirsutas cercas, arrinconados por su destino de hambre, los labradores hallaban en el atardecer sobre el faragual era un hondo océano de tragedia y desesperación. Faragual, perrísimo, que no abarretí, e piano, e tortilla, e la boca. La lluvia cayó a fines de abril. No fue más que una ligera gamita. Sin embargo, arreció y luego los goterones sopetearon el suelo negro recién quemado y se hincharon las quebradas resecas. Los campesinos prepararon la semilla de arroz, afilaron chuzos de madera y unos días después, sobre la roza común, 25 familias sembraron, bajo ardiente sol, los dorados granos. El tiempo tenía cara de ser bueno. El cielo estaba azul, la tierra renegrida y suave. Los trabajadores contentos chuceaban el terreno, detrás iban las mujeres y los niños echando los granitos. Por la tarde volvería a llover como en días anteriores y en ese tenor ya para el mes de septiembre tendrían la primera cosecha. Detrás de un fárrago de papeles, libros y periódicos levantó su cara de gaznúa el jefe de tierra. ¿Qué quieren?, interrogó. Los campesinos ataviados con la tradicional cotona blanca y los pantalones de dril chino azul, con los sombreros de cogollo en las manos y los mechones de cabello sobre las arrugadas y pálidas frentes, se miraron entre sí. Y después de un rato, el hombre más hecho tomó la palabra. Señor, unos somos la gente de la llaná. Ah, ya sé. Un momento, esperen un momento. Y tarareando un viejo son, siguió hurgando expedientes, escrituras, planos, códigos. Se incorporó y pasó a la oficina del gobernador. El gobernador con una mano se rascaba la panza y utilizaba la otra para trazar firmas analfabetas. Los campesinos intimidados estaban como estatuas sobre sus anchas piernas y seguían con la vista temerosa los movimientos nerviosos del administrador de tierras. El viejo oficinista, como una cucaracha, hurgaba aquí y allá. No tenía fin su oficio de enredador de pleitos, de bellaco sempiterno, acostumbrado a poner a un pobre contra otro, cobrar dinero a dos para luego entregar el título de la tierra a un tercero. Muy entendido en el negocio de dar escrituras falsas o transar con ricos terratenientes la forma de incluir 10.000 hectáreas en donde figuraba legalmente 1.000. Con este método no era de extrañar su menosprecio, a primera vista, hacia la gente paupérrima que le visitaba diariamente. Harto y aburrido de oír quejarse a los desgraciados del campo, los aborrecía, excepto cuando podía extraerle la sangre a trozos, las gallinas, los cerdos, en pago de sus trucos y engaños. Los trabajadores sabían todo esto y se lo hablaban con los ojos mientras le miraban ir y venir, cosa de nunca acabar, pero no se atrevían a preguntar nada ni a solicitar audiencia. Habían llegado muy temprano tras caminar horas y horas, pero el funcionario sinvergüenza aún no tenía tiempo para ellos. Al fin y al cabo, cuando ya se le ocurrió, dijo: «Ah, sí, ustedes son los de la llanada. Ajá, para ver.
Pues miren, aquí ha venido don Julio. ¿Lo conocen? Sí, señor, respondieron a coro los atemorizados campesinos. Bueno, distinguidos ciudadanos, don Julio me trajo estos papeles. Aquí están. Léanlos. Extendió una vieja escritura. Los hombres miraron por encima del bulto. Tenga la bondad de leerlo usted, señor, que uno no sabemos muy bien. No hay necesidad, jóvenes. Se trata de que don Julio quiere que suelten este terreno, pues legalmente le pertenece. Señor, dijo el hombre más hecho, esta tierra es de uno. Usted mismo nos certificó hace años que era tierra libre. Está bien, yo dije eso, pero don Julio dice otra cosa. Luego entonces, muchachos, no sean tontos, busquen un buen abogado. Miren, yo tengo un compadre. Los hombres no oyeron las últimas palabras del administrador y salieron de la odiada oficina. Ya el monte estaba cortado, pronto iba a llover, pero no había dinero para pagar un abogado para la defensa. Los licenciados, como todo mundo lo sabía, resultaban por lo general tan pícaros como los administradores de tierra y los terratenientes. Cuando los hombres llegaron a la llana, pensaban estas cosas. Luego circularon las noticias. Al son de la cena y los chiporroteos de las brasas se hacían los comentarios. En la choza de aquel hombre más hecho se reunió la mayoría de los trabajadores y cada quien en su lenguaje primitivo expuso el problema. Nadie se acostó tranquilo. Se sabía que don Julio agrandaba sus potreros y que desde hacía mucho tiempo le tenía ganas a los montes de la llana. Pelear en las oficinas con don Julio era pelea de tigre con chivo amarrado. Estaba acostumbrado a ganar cuanto pleito se presentara. Para dar gusto a esa manía ponía toda la millonaria hacienda. Con 3 toretes pagaba a un abogado, con uno más compraba a un administrador de tierras, a un alcaldecillo de distrito. Era dueño de ganado en este y aquel potrero, en la montaña y en los manglares, vacas montaraces que debían ser cogidas a punta de escopeta. Don Julio era peleador porque se había levantado de la nada y realizando los más difíciles y riesgosos oficios. Comenzó de cimarronero, para eso tuvo que tener olfato de traficante bandido, pero andando el tiempo se hizo poderoso y ahora era rico. Cuando iba en la mula mascando su tabaco, escupiendo al paso de los campesinos, con la cara coloradota debajo de su sombrero alón, nadie podía atravesarse en su camino sin previa inclinación. Buenos días, ñopo. Con el poder del dinero en sus manos, en la faena política sacaba diputados, apoyaba candidatos a la presidencia, nombraba y quitaba alcaldes, festejaba curas. ¿Qué asunto podía ponerse frente a su ambición que no pudieran sus garras de pícaro de mundo apresar? Muy al contrario, los pobres labradores no poseían otra cosa que el monte recién tumbado en donde cabrían 25 latas de semilla, maíz, frijoles y matojos de yucas, otoes y algunos plátanos. Era cierto que los domingos don Julio y los labradores recibían la misma ceremonia en la iglesia. Ambos pedían a Dios la felicidad. Unos, los campesinos, rogaban para que el administrador de tierra no les arrebatara el monte ya tumbado, y don Julio oraba para que el administrador sacara de ese mismo monte a los campesinos. A la hora de la limosna, la señorita que portaba el platillo abría sus ojos cuanto podía. Cuando don Julio echaba 10 pesos de lata, resonando cada uno con metálico son, en toda la amplia nave, la gente iba contando, 1, 2, 3, 4, etc. Don Julio entornaba los ojos para levantarlos al fin y dirigir una mirada al altar mayor, en cuya parte superior, en una tabla, había pintado un ojo de iris azul bien abierto y muy grande, el ojo de nuestro Señor que miraba lo bueno y lo malo. Los labradores no se quedaban atrás en cuanto a profesión de fe.
Y entonces, al pasar la muchacha, el platillo le musitaban por lo bajo: «Niña». Y la muchacha, un poco admirada del asunto porque suponía que esos pobres diablos nada podrían dar, extendía dudosa el platillo relleno, como para que los limoneros no fueran a poner un real y sacar un peso. Y entonces los labradores sacaban sucios pañuelos de las faltriqueras, y de los reales que traían para la sal, la manteca y la medicina del niño, escogían la pesetita más limpia, más brillante entre sus dedotes ásperos, y con devoción la depositaban en el esplendoroso platillo de nuestro Señor. Ave María Purísima. El esclavo debe resignarse a su suerte y al obedecer a su amo obedece a Dios. San Juan Crisóstomo. Frente a la rosa se espelucaban los potreros. Más allá, el ruin caserío, ranchos fantasmagóricos bajo la luz de una luna cadavérica. Fogones fríos, mesas vacías. Sin embargo, decían algunos hombres, cambiando una gallina, vendiendo un puerquito, podían juntar unos billetes. Y así deseosos de hacer parir la tierra con el sudor y el dolor, llegaron al pueblo en busca de un abogado honesto, lo cual era como hallar una aguja en un pajar. Aún, con la corbata fresca de luchas estudiantiles, recién había llegado a la ciudad un joven abogado, lleno de bríos, como la escoba nueva, y sin contaminaciones con los negocios turbios de los ricos del lugar. Uno para los otros se encontraron, realizaron entrevistas, visitas al terreno, discusión en torno a la pobreza de ellos y a la experiencia de él. Y así hubo el necesario entendimiento para la no pequeña empresa de pleitear con el campeón de los pleitos de la provincia, don Julio. En tanto se tramitaban las necesarias diligencias, los trabajadores continuaban vigilando su terreno y llevaban noticias al licenciado, y crecían diarias e interminables ilusiones. El abogado cumplía sus tareas a pedir de boca. El negocio subió al Tribunal Superior y, para sorpresa de la provincia entera y de don Julio, el fallo resultó a favor de los campesinos de la llana, lo que venía a ser como cosa hecha del diablo, ya que en la historia republicana no se había visto que un tribunal fallara en contra de un rico ganadero. Pero eso fue explicado, y lo supo el abogado, por intereses encontrados con otro ganadero rico y político y de mayor influencia en esos momentos, el cual tenía pariente entre los magistrados del referido tribunal. De la contradicción entre los dos ricos se valió el joven licenciado y metió la cuña de la llana, obteniendo así uno de sus primeros triunfos. La noticia llenó de júbilo a los incrédulos trabajadores. Dieron gracias a Dios y prometieron pagar la otra parte del dinero al abogado. Con la primera cosecha, consideraron que no había abogado más inteligente en el país y echaron como siempre a volar los planes sobre la quema, la siembra y los demás menesteres. Fueron felices alguna vez. Vino el tiempo de quemar, y lo hicieron. Las llamas, favorecidas por el viento suave, consumieron los árboles caídos, los bejucos y matojos resecos. La quema resultó buena. Hubo poca necesidad del balseo posterior. Empezaron a construir la cerca con cuerdas de alambre, extraída del mismo monte. Y como se dijo al principio, llegó abril, llovió y la gente procedió a sembrar. Debajo de tanto sudor, calamidad y esfuerzo muscular, emergía la esperanza de todo hombre sano, que tiene la certeza del valor de su trabajo y confía en que ha de triunfar. Sobre la necesidad de satisfacer el estómago, de cubrir el pellejo con unas yardas de dril y de emparapetar el rancho, aparecen ilusiones, amores, inspiraciones y hasta poesías, que el agricultor, cuando regresa al anochecer, va improvisando con los últimos lamparazos de la tarde. La rosa, el camino, el arroz amarillando, el maíz con la barba violeta,
que despunta las muchachas que vienen a dejar comida o a cosechar hermoseadas, con sombreros de cogollo blanco. Todo ello, a pesar de lo simple y primitivo, tiene para el agricultor el sentido de la vida. De allí que tras de la semilla tirada en un hueco humedecido, vayan las esperanzas de días mejores y las ganas de vivir en el mundo. Es una migaja de felicidad en la miseria humana. Sentados en las banquetas rústicas o los tucos, tras de cenar frugalmente, mirando en la lontananza, el hombre va imaginando apretados matojos de arroz, abultadas mazorcas de maíz, grandes hojas de otoes, verdes sandías, tiernos frijoles. Entonces dan ganas de salomar y hasta de ir a otro caserío, bajo la noche de luna, en pos de las muchachas casaderas. El tiempo sería bueno, según pronóstico de los viejos labradores. Llovería lo suficiente. Por otro lado, se había derrotado a don Julio y los comentarios halagaban a los hombres de la llaná. En fin, la tierra era de ellos. ¿Qué más podían desear? Dentro de breves días, el arroz iba a brotar del suelo. Primero serían como tiernas agujas verdes, pero ya al día siguiente desarrollarían como pequeñas matitas. Luego, muy rápidamente aumentarían de tamaño y lo que hoy fue una mancha negra de tierra quemada se transformaría en una sábana de color verde amarillo, ondulante, llena de rocío, alegre y feliz. Si el tiempo era pródigo en lluvias, pronto las ondulantes colinas se vestirían de un relampagueante verdor y el aire tomaría ese perfume característico de matas que trasudan oxígeno y vapor de agua, de hierbas recién cortadas, de capullo, de maíz nuevo. Y pasaron algunos días hasta que al parecer todo iba a resultar así. Pero un día, los hombres más avesados descubrieron algo. Al principio les pareció imposible, pero después pensaron que no era mucha cosa, aunque al fin terminaron con comprender en toda su trágica magnitud. La noticia corrió por el caserío, pasó a los campos vecinos hasta llegar a las más remotas comarcas. No había forma de luchar contra esto. Los trabajadores desesperados quisieron mediante juntas eliminar el peligro. Muy pronto se dieron cuenta que el asunto era total e imposible de vencer a esas alturas. ¡Junaputa! ¡Junaputa, carajo! A don Julio lo hallaron una semana después, tirado en el camino real. Una sola cuchillada le había sajado la barriga. Los campesinos le esperaron en una revuelta del sendero. Aunque venía acompañado de sus mayorales y demás mozos, no tuvo escape. Los labradores le cayeron como fieras, pero bastó una cuchillada. Aquel campesino más hecho, el temido de la oficina de tierras, había amolado la tarde anterior su cuchillo de cocaíta. Lo afiló como una navaja. Se bajó los vellos de la nuca para probar el filo y pensó que ya estaba bien así. Don Julio cayó del macho al suelo. Trató de sacar el revólver, pero la cuchillada había sido honda, tajante, metida con odio tremendo, con odio viejo. Fue suficiente para sacarle las tripas. La sangre barboteó, los mozos huyeron, los agricultores se dispersaron. El rico de don Julio se estuvo muriendo allí, poco a poco, con las azules vísceras sobre las cerbulacas. Un peón regresó entonces, buscó frescas hojas de plátano y con el mayor cuidado fue colocando el mondongo del amo a manera de tamal y empezó con la basta de su camisa a limpiar las tripas de las arenas del suelo.
A pesar de la claridad de la mañana, empezaron a llegar moscas de todos los tamaños. Unas moscas verdes y zumbonas pronto depositaron la cresta. ¡Ay! El mozo corrió entonces al pueblo. Don Julio perdió entonces la mitad de su conciencia y entonces su cerebro empezó a repetir viejas memorias. Bajaba una vez a la quebrada cuando su ayudante le gritó: «Don Julio, viene la renta». «Carajo, muchacho de mierda, te dije, ponte allá y mira la vaina que haces». Entonces don Julio corrió al caballo y, amenazando con un viejo revólver, ordenó al peón que se quedara en el alambique. El patrón huyó. «Don Julio». Llegaron los inspectores y apuntaron con sus pistolas. Le gritaron: «Entrégate, perro, o te tiramos». Entonces el pobre muchacho fue a la cárcel y la zorra escapó del gallinero. Y de vuelta a su media conciencia, el patrón, que se moría, pensaba que el mozo lo había abandonado, que no quería ahora salvarle la vida, y desangrándose caía de nuevo en el sopor y volvió a la pesadilla. Cuando era ya rico ganadero, llegó una vez a la choza de uno de sus peones, y solo estaba la mujer. Llovía. La muchacha era muy hermosa. El patrón se tiró en el camastro y llamó: «¡Oye, Chencha!». Entonces la tímida mujer entró. El patrón la agarró y la tiró al suelo. En eso llegó el marido y vio la lucha. El patrón se incorporó como un animal y gritó: «Carajo, so pendejo, te largas o te tiro». Avanzó con el arma y el muchacho fue reculando hasta abandonar el rancho. Y desembocando en su semi-inconsciencia, don Julio repelaba los ojos y sentía la muerte deslizarse tripas arriba. Veía entre nieblas la imagen del labrador con su puñal refulgente. Se parecía al marido de Chencha. Luego millares de cabezas de ganado paciendo entre yerbales fecundos. Cientos de mazos de billetes de a $100. Entre las perspectivas de ese montón de dinero, el cura de la iglesia mayor con sus acólitos cantando algo incomprensible. Y sin embargo, el señor se moría. Ni todo el ganado de los famosos potreros, ni los miles de billetes de los bancos, ni los alcaldes, diputados, administradores de tierra, ni el presidente de la República, ni el arzobispo servían en esos lamentables momentos para nada. Aún resollaba vivo, porque tenía más sangre que una vaca. Todavía podía de vez en cuando comprender lo que pasaba. Recordaba que los hombres de la llana lo habían derribado de su macho y le gritaron: «Junaputa, muérete», y zamparon la cuchilla por la panza. Le venía la muerte. A un lado, su macho roía la hierba espolvoreada al borde del camino y resoplaba. Entonces don Julio veía multiplicarse el tamaño de la figura del macho, que tomaba proporciones fantasmales. Se desangraba totalmente. Después se lo comerían los coyotes, o sería enterrado con una cruz alta y misa de cuerpo presente. De todos los lugares aparecían parientes conocidos y desconocidos. Pelearía la herencia la misma noche del velorio. Acudirían abogados, pero don Julio se iría finalmente a la tierra. La muerte con pies iguales mide la choza pajiza y los palacios reales. Iriarte. Bajo el sepulcro los gusanos darían fin a su humanidad de hombre pícaro y bribón, aunque muy bien considerado entre los más granados de la sociedad. Tal vez según misas y responsos iría al cielo, o quizás como pensaban los trabajadores, o a la olla eterna de los infiernos, o simplemente, lo que era peor para su noble familia, se reduciría a polvo oscuro. Pero todavía se estaba acabando allí, en el camino, bajo un enjambre de moscas y bichos. Hombre tan rico, digno para morir en los brazos de una doncella aristocrática, fenecía como un puerco degollado.
se fue desangrando lentamente y se peló. Los campesinos dieron con sus huesos en la cárcel. Allá el hierro oxidado de los barrotes empezó a correrles el alma para siempre. La lluvia siguió cayendo sobre el monte que un día fue motivo de pleitos, luego de siembra y de esperanza. Aquella vez echaron la semilla en medio de grandes alegrías. ¿Qué podían desear si habían ganado el asunto y tenían tierra para 25,000 familias? Después se pusieron a esperar el nacimiento del arroz, porque seguía lloviendo copiosamente. Ellos, los labradores que eran buenos, pensaban que el mundo era así. Cifraban las esperanzas en la cosecha, pagarían el abogado y todo saldría bien ese año. Un día, sin embargo, los más cuidadosos descubrieron algo que al principio no les pareció dañino, pero que después fue imposible de parar. Entre las matitas de arroz que ya despuntaban fueron apareciendo como terribles soldados las bayonetas verde y amarillas de Faragua. ¿Cómo pudo haber sido eso si antes no hubo allí pajonal de ninguna clase? Si aquello era un monte viejo y bien quemado, ¿algún golpe de viento? No, porque sobre la extensión de las 25 hectáreas crecían cada vez más tupidas las semillas de la terrible activia, la Faragua. Carajo, esto es daño. Primero quisieron limpiar, deshiervar, pero a los pocos días, como cosa embrujada, fue creciendo el hierbazal y en poco tiempo lo que fue esperanza, sudor, esfuerzo, lomo, ilusión, poesía, junta colectiva y saloma, se transformó en potrero, en faragual condenado e incontenible. Y no cabían dudas acerca de la mano criminal. Una noche, eso aconteció después de que los campesinos hubieran sembrado el arroz. Una suave noche de abril, los peones de don Julio llegaron a la Rosa de la Llana, mientras los trabajadores del lugar dormían en sus camastros y soñaban con olorosos arrozales en septiembre. El patrón, disgustado por el fallo del tribunal, avergonzado por haber perdido prestigio político, pensando en que nadie se iba a burlar de él, envió una brigada de empleados a regar de semilla de paja faragua toda la roza de un lado a otro sin dejar trecho. Los vaqueros, bien bebidos de ron, carajeaban, escupían y bajo la luz de una luna ancha diseminaron la semilla con toda la experiencia de dicho trabajo, bajo el mando de don Julio les había dado. Fue así, con sus rugosas manos, como habían regado la tierra ya sembrada por los campesinos, ahora con la poderosa Faragua, fabricando millones de pesos y mugidos de ganado para el dulce y buen amo que les pagaba salarios miserables los sábados, sentado en una fina hamaca de cabuya y chonda. Cuando los empleados cubrieron las 25 hectáreas con la semilla temible de Faragua, treparon en sus caballos y se fueron salomando, seguros de que el mal no podía descubrirse sino cuando ya fuera imposible de parar. Don Julio, el ñopo, premiaría con creces esa labor. Rodarían botellas de ron y todo seguiría al día siguiente lo mismo. Adelante la vaca, atrás la vaca, arriba el cielo, Dios y la Virgen, y abajo don Julio. Santiago de Veraguas, 1959. El vallecito terminaba a orillas del fresco arroyo. Más arriba ascendía la loma en forma abrupta, entre peñascos y rosados barrancales. Después de la colina seguía una meseta yerma. Desde allí se contemplaba el caserío. Pero la meseta concluía en ondulantes altiplanos y más adelante se empinaba un cerro muy particular que surgía en forma de cilindro entre las demás protuberancias y encima colocaba en la parte más alta una piedra enorme, redonda como una totuma de 10 metros de diámetro. Desde todos los contornos y vecinos horizontes se divisaba la roca. Tenía sus leyendas entre la gente del campo. Se dijo que nadie había subido hasta allá, que los norteamericanos anduvieron clavando señales por los picos más altos del istmo para sus bases militares,
pero que no habían podido colocar una bandera suya en la peña del cerro. Se hablaba de duendes o de antiguos indios que moraban en sus alturas. Por lo tanto, los campesinos sentían temor de trepar tan alto. No había necesidad de aventuras. En las noches de luna, el cerro se plateaba delicadamente y sobre el vallecito caían las sombras fantasmales. El paisaje estuvo allí, la piedra, mucho tiempo antes de la fundación del caserío, sin otro interés que la belleza monumental y sus perfiles de legendarias oscuras tradiciones. Marzo. Los yerbales se tumbaban como un mar terroso. Las pequeñas quebradas se consumían. Escaseaba el ganado por esas regiones, porque los pastos naturales resultaban insuficientes y los campesinos eran realmente pobres. Alguien tenía una o dos cabezas de largos cuernos y pequeñas ubres. Para esta época la gente empezaba a tumbar los montes que tuvieron algún verdor. Ahora, derribados y destruidos por el fuego, aterraban al ganado. La meseta verde en mayo lluvioso estaba reseca y cuarteada por el sol. Para el verano, las vacas merodeaban por las huertas o iban al cerro de la Peña, porque allá arriba brotaba un límpido manantial que alimentaba oscuros y quebrados pavonares. La vaca fue trepando. Allá arriba estaba más fresco el aire. De vez en cuando, con sus lánguidos ojazos, echaba una mirada a tierra. Observaba las casitas como pequeños dados sobre un mantel amarillento. Ya, a esta altura podía advertir que los gallinazos volaban más abajo. Comió, tanteó con las manos, continuó la subida. Trepaba palpando el terreno, olfateando, afirmando los cascos. Avanzaba, daba vueltas al cerro por las laderas. Cuando subía una distancia prudente, echaba al lado la nuca, fondeando una chistosa mirada al valle. Seguía, como un animal puede hacerlo, sin temor a duendes ni a viejos indios. Iba la vaca desenredándose de bejucos y rabas de pequeños matojos. Se encarnaba cuidadosamente oliendo la altura, buscando el plan del cerro. El aire celeste atravesaba su negra nariz. Respiraba profundamente y la sangre le palpitaba a lo largo a largo. La tarde enrollaba su cuerda y el sol desovillándose le quitaba el sombrero y pasaba la mano por la frente sudorosa. Trepó el animal. Curioso, desde arriba se veía que el sol enorme tropezaba todas las colinas del mundo, hasta perderse en el infinito. Cada colina se abrochaba en una camisa de distinto color. El negro en las quemas tomaba un matiz violeta, se evaporaban los dibujos caprichosos, compitiendo con los encarnados cerros. Abajo, el humito de las balsas, medio encendidas, los caminitos que llevaban a los trabajadores, los menudos habitantes que retornaban de las duras faenas, los jóvenes vestidos de blanco, con orgullosos sombreros y tiesos garrotillos en las manos, camino a otros caseríos, los animales en la llanada, la pequeña vida bajo el inmenso espectáculo del atardecer. La vida amaneció casi misma, como ocurre en los pequeños caseríos. Los hombres madrugaron a su trabajo, las mujeres al fogón. Nadie notó nada nuevo alrededor. Los pájaros rompían la madrugada pico a pico. Primero los marañoneros, después a coro las tapizucias, los carroceros, las perdices, etc. Los hombres amolaron, las mujeres molieron. El día se hizo claro. La cosa pasó así. El muchacho que andaba correteando por la meseta, de repente miró hacia el cerro, y de súbito se detuvo asombrado. Siguió andando, y ya curioso tomó de nuevo la vista. Se sorprendió más y luego bajó al valle. Iba tropezando guijarros en su carrera. Perdió el biombo. Se pasó como un venado. Echó furtivamente otra mirada al cerro. La respiración les castigaba constantemente la sangre en su narcisita. Derramó de su chácara las piedras para jarear que traía, y como un cabrillo saltó de roca en roca, hasta que al fin bajó y atravesó el llanito. ¡Mamá, mamá!, gritó. Cuando la madre supo, llamó a la comadre. La comadre enteró a la vecina y así se pasó la noticia.
pero la cuestión cobró mayor asombro cuando regresaron los trabajadores. Entonces el llanito se cubrió de gentes. Se hicieron los comentarios más diversos y todos mostraban asombro y curiosidad. Sobre la peña, la vaca miraba el paisaje vespertino. Harta de hierba, había tanteado la redondez de la roca. Hizo un esfuerzo y al fin se encaramó, adelantó pasos y miró al mundo hacia abajo. Entonces hubo quien afirmara que lo que veía no era vaca, sino el chivato mismo, el demonio en forma de vaca o el espíritu de viejos tiempos. Algunos hombres se dejaban llevar por las opiniones de las mujeres, pero otros decían que era simplemente una vaca real que se había subido atrevidamente a la roca. Pretendían identificar el animal. Podría ser de ño Juan, de Tino o de ña Teresa, mas no pudieron, estaba muy alto. Las conversaciones vinieron a rondar alrededor de la forma como el animal escaló semejante altura. Jamás ocurrió cosa parecida en el lugar. Había sido imposible para personas y animales. Los hombres no lo habían hecho por lo peligroso de la subida, chiflones, precipicios, rocas sueltas, y porque desde un principio los tatarabuelos aconsejaron que hacerlo era tentar la ira de Dios. A cómo subió, tiene que bajar, concluían los vecinos. La noche borró de un tirón el espectáculo y la buena gente se dispersó por el llanito hacia sus ranchos. No se habló de otra cosa que de la vaca. Hubo rezos, rosarios y peticiones para que aquello no fuera el aviso de cosas peores. Por la mañana, todo el mundo miró hacia el cerro. El animal estaba allá, clavado imperturbablemente. El asunto empezó a inquietar. Diablo, si no se apió anoche, más o menos ahora debía comentar. Cuando llegó el mediodía, el sol templó y la vaca comenzó a sentir sed, pero estaba como detenida en medio de la roca. Entonces hizo el primer intento de apearse. Se dio vuelta y caminó hacia una orilla. Olfateó, probó con las manos, fue orillando, pero el instinto la hizo retroceder con pavor. Sufrió vértigos profundos. La roca en sus bordes, redondeada como una totuma, pero no prestaba asidero para que el animal bajara sin dificultad. La subida había sido otra cosa. Se desconocía el peligro. La bajada anteponía la sensación de altura, de profundidad, de vacío. La cuestión era echar primero las dos manos y no poderse agarrar con las patas traseras y ser empujada entonces por la gravedad al estrecho borde de la base de la peña y desbarrancarse precipicio abajo. La vaca lo intuía, se percataba de la horrible situación. Abajo la gente se veía pequeña como mazorcas de maíz, sintió terror. Retrocedió al centro de la roca y se detuvo allí quieta. Del caserío y de todos los rincones se miraba ahora la pobre vaca como una mancha, un punto negro desesperado. Su sombra crecía como una pesadilla. Se supo que faltaba la vaca de ño Juan. Alguien propuso subir al cerro y ayudar al animal. La mayoría se negó, aduciendo que era exponer vidas y sobre todo tentar a Dios. Fatalmente, la bestia debía sucumbir arriba, sedienta, muerta de hambre, o desprenderse y bajar hecha una masa de huesos y de sangre. Si hubiera sido en otro sitio, en un farallón cualquiera. Pero acaso, por salvar una vaca flaca, se iba a sacrificar a un cristiano. Ese era el asunto, sobre todo que si la vaca estaba allí, era porque el Señor así lo había dispuesto. Y por lo tanto, eso no estaba mal, ni era cuestión humana oponerse a los designios del Todopoderoso. Dios es perfecto, sus obras eternamente son buenas.
Esa vaca arriba de semejante angustia era un símbolo divino. Alguien debía pagar su castigo. El castigo haría sufrir a Ño Juan por la comisión de algún pecado inconfesable, o a todo el pueblo por el olvido de las cosas celestiales, y ese era el fin de la vaca. Podía doler, entristecer y desesperar, mas no había que tocar el destino. Más o menos en términos más simples, a esto se reducían los comentarios del caserío de la gente más seria de las comarcas circunvecinas. Tal opinión se hizo opinión de mayoría. Por lo tanto, no quedaba otra cosa a la cual recurrir que reunirse en la noche y rezar unos rosarios. Si Dios había mandado el castigo de la vaca para que la gente comprendiera su pecado capital, entonces los actos de oraciones y ostensibles renunciamientos llenarían el cometido, y luego el Creador ordenaría a la divina providencia lo que habría de ser. Ya habían pasado 2 días y la bestia no se meneaba. Nadie puso en duda la inevitable y terrible muerte. Muchas otras vacas terminaron descaleradas por los picados riscos de los cerros, otras ahogadas, chupadas de gusanos, abatidas por la morrina. En los pueblos más grandes sacrificaban más de 6, 10, 50, cientos de animales diariamente, y nadie se dolía por ellos. Dios ha dejado el animal para que el hombre coma de su carne, pero ahora no era una vaca cualquiera, ni una muerte común. La tercera noche fue dolorosa. Las mujeres lloraron y a más de un hombre se le salieron las lágrimas. La vaca, que había estado silenciosa, comenzó a mugir. Sopló viento y el aire atraía al vallecito los angustiosos quejidos de la bestia. Eran bramidos apocalípticos, como de trompetas de viejos siglos, anunciando el fin de las cosas. A tal punto dolían los terribles estertores, que la gente volvió a insistir que tal vez no había una vaca allá arriba quejándose de la muerte que le venía de todos los puntos, sino que el hecho era más bien una ilusión, una apariencia dolorosa. Pero Ño Juan le faltaba una vaca. Además, se percibían los mugidos perdiéndose en el valle de las colinas. Luego, para mayor desconcierto, sucedió que algún novillo desde abajo oyó la agonía de la compañera y empezó, en contrapunto doloroso, a responder con bramidos peores, más hondos y atormentados. Y esa dura noche se pasaron las 2 almas bestiales rajeando un rosario, en donde cada letanía cuchillaba de pena la pobre humanidad de campesinos. Pocos lograron dormir, porque sentían ganas de bramar desde lo más recóndito de sus nobles y mansos corazones. Mañana, oh mañana larga, tal vez el animal moriría y entonces la gente dejaría de padecer tanto. La vaca hizo otro intento, pero si al principio llena de fuerzas no había podido bajar, ahora era más difícil. Resbaló y se detuvo con la nariz sobre la roca. Hizo un esfuerzo y se tiró hacia atrás. Fue reculando. Cuando el sol se explayó, la bestia supo de la inminencia de la muerte. Luego empezó a temblar sobre las patas y sintió que se le nublaba la vista. Iba a entregarse al Creador. Empezaba la muerte a recorrerle los vericuetos de la vida. Entonces aparecieron los gallinazos. Primero que el cacicongo, dominando en el cenit, daba vuelta en semicírculos, clavó sus ojos, infalible, y descendió como una bala. Al rato acudieron de todos los rincones del azulado cielo, manchas negras que sacudían sus alas. Olían carne moribunda a 7 leguas. Una nube de animaluchos volaba sobre la gemebunda vaca, como una ronda infernal. La pobre no se daba cuenta, había perdido la conciencia. La lengua era un trozo de trapo seco, no olía, no oía, no defecaba. Entonces la gente abajo se dio cuenta que al fin iba a concluir la agonía. El primer gallote cayó, picó los ojos de la criatura y los vació. Bajaron otros raudos y voraces. La vaca meneaba la cabeza, entregándose a la glotonería de los buitres. Mugía para adentro. Pronto los pajarracos le sacarían las tripas por el trasero. Iba a morir poco a poco, mediante voraces e interminables picotazos. Si nosotros nos ponemos, dijo un muchacho, si nosotros quisiéramos,
Si tuviéramos valor, repitió, podríamos subir allá donde está la vaca y salvarle su martirio. Los viejos escupieron y se cogieron de hombro. Muy tarde lo habían pensado, pero el muchacho se plantó en lodillo. Si no tuviéramos miedo, si nos juntáramos todos, vean, si lleváramos sogas y hasta escopetas para espantar a los gayotes, todavía llegaríamos a tiempo para bajar la vaca. Déjese de eso, niño, reportó un viejo. Lo que pasa es que aquí no son tan hombres nada y se mueren de miedo por los duendes y las apariciones. Niños, no son cosas de duendes, son cosas de Dios, advirtió el viejo. Pero si hiciéramos el bien a la vaca, si fuéramos los más muchachos y lleváramos coas y tulas para conseguirle agua, tal vez podríamos salvarle la vida a la vaca, año Juan. Y entonces a los ruegos del muchacho se unieron ya otras voces. Tímidamente fueron apareciendo las opiniones de las muchachas y hasta de los chiquillos, para quienes todo era realizable, y se creó otra opinión, la opinión de que todavía se podía hacer algo. Los jóvenes consiguieron cubas, machetes, vasijas y escopetas. Detrás seguirían alegremente los chiquillos, y luego las muchachas. Empezaron a escalar rápidamente las colinas, ganaron la meseta, se apresuraban. Al llegar a la base del cerro, empezaron a disparar las escopetas, a ahuyentar a los gallinazos. Las muchachas y los niños no subieron. Los jóvenes, machete en mano, iban por la ladera. Abajo los viejos miraban la proeza y dudaban. Con mucha cautela los delanteros trochaban el cerro y clavaban estacones en los pasos más difíciles. Eran muchos, todos los jóvenes del lugar. La idea prendió en sus pechos y alumbró sus conciencias. Ya habían perdido lo peor, el miedo. ¿Vieron? Si es puro cuento. Podemos, muchachos, si queremos, podemos subir. Y al mismo tiempo gritaban y salomaban para darse más valor. Se puede, muchachos. La tarde barría el cielo, se refrescaba el ambiente. Salvo pequeñas incidencias, no había acontecido ningún desliz. Todo iba bien, había que apresurarse, estar en el plan del cerro antes de que se hiciera oscuro. Subían, miraban hacia abajo. No miren para abajo porque marea. Hacían uso inteligente de coas, estacas y sogas. Al fin los buitres, con la llegada del crepúsculo, tornaban a sus guaridas. La tarde era clara. Abajo, las manchas blancas de la ropa de la gente iban de un lado a otro. Los viejos subían a la meseta en donde estaban los niños y las muchachas. De pronto, bordeando el crepúsculo, el primer muchacho puso las manos en la cima del cerro y no sin dificultad se encaramó. Resolló plenamente y se estuvo inquieto. Luego se incorporó, lanzó una mirada a los espacios profundos de las hondonadas y tuvo miedo. Soplaba un viento fuerte. Gritó como un héroe antiguo para darse valor y empezaron a subir los otros. Al fin llegaron todos. Entonces allá planearon la ascensión a la roca. Buscaron palos, hicieron escalera. Pronto, antes de que el sol se echara en su nido, aún con lamparazos de luz en los ribetes de las lomas, los más atraídos percibieron la fetidez del animal moribundo, ese gato, picoteado por todos lados. Tenía la lengua destrozada, las orejas comidas, las costillas modeladas sobre el pellejo. Toda la bestia quieta lanzando imperceptibles mugidos de muerte incontenible. Pobre animal. Los muchachos pernoctaron en el plan del cerro y a la mañana siguiente el animal empezó de nuevo a mover la cabeza. La muerte se iba. Era más fuerte el poder de los jóvenes campesinos, el profundo sentido de humanidad de sus corazones. Nació una nueva mañana, aunque jamás la vaca pudiera percibirla, porque yacía muda y ciega. Una mañana más pura, de horizontes más dilatados. Sin esperar a que el sol subiera, los muchachos hallaron modo de empujar la bestia hacia la orilla de la roca y luego, con diversos artificios campesinos, pasaron el cuerpo exánime a la plataforma del cerro, en donde le hicieron una fresca ranchería para resguardarlo. Los muchachos nunca se cansaron de contar la historia de la vaca, la forma como día a día bajaban y subían a aquel cerro para curar y cuidar la bestia moribunda. El cuento corrió por los caseríos comarcanos. La vaca ciega y muda, que ahora anda por allí rumiando el verdor de las huertas, jamás ha querido poner de nuevo sus patas en las alturas y deambula sin más ni más que la realidad de sus ojos rotos para siempre, pero como una bandera viviente de los arrojados corazones. Santiago Veragua, 1959.